Millonario se niega a ayudar a una anciana enferma, pero queda en shock al descubrir su nombre. Durante la primera semana de junio, mientras las primeras lluvias comenzaban a caer en la Huasteca, Valentín Gallardo se encontraba en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Era un hombre conocido por su frialdad y ambición desmedida, alguien que había construido su vida sobre la búsqueda incesante de poder y riqueza. Vestía una camisa de lino blanca, un reloj de lujo que brillaba bajo el sol y unos oscuros lentes que ocultaban una mirada que apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Para él, Ciudad Valles no era más que otro lugar olvidado, una etapa más en su camino hacia el éxito, un terreno que deseaba vender para aumentar su fortuna. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Durante la primera semana de junio, mientras las primeras lluvias comenzaban a caer en la Huasteca, Valentín Gallardo, un empresario de 52 años, se encontraba en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Era un hombre conocido por su frialdad y ambición desmedida. Alguien que había construido su vida sobre la búsqueda incesante de poder y riqueza. Vestía una camisa de lino blanca, un reloj de lujo que brillaba bajo el sol y unos oscuros lentes que ocultaban una mirada que apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Para él, Ciudad Valles no era más que otro lugar olvidado, una etapa más en su camino hacia el éxito, un terreno que deseaba vender para aumentar su fortuna. Pero, en su camino hacia el notario, su coche importado se vio obligado a desviar por una calle estrecha donde un grupo de ancianas vendía dulces típicos bajo la sombra de desgastados paraguas. Una de ellas, doña Carmela, de 83 años, se encontraba sentada en un banquito de madera. Su figura delgada, vestida con un rebozo floreado, reflejaba una vida de lucha mientras tosía con dificultad, sosteniendo una canasta llena de cocadas que había hecho esa misma mañana. ¿Le gustaría llevar unas cocadas, joven? Son de leche de verdad, hechas esta mañana, preguntó con una sonrisa amable. Valentín, al ver a la anciana, solo pudo levantar la ventanilla de su auto y le dijo de manera despectiva a su chofer: «Sigue, no tengo tiempo para estas cosas». Doña Carmela se quedó mirándolo, sin rencor, solo con un aire de resignación. Había aprendido a no esperar nada de aquellos que no veían su humanidad, y así se sintió invisible una vez más. El contraste entre Valentín y doña Carmela era abrumador. Mientras él avanzaba en su mundo de ambiciones y desdén, ella vivía en un entorno donde la lucha diaria era su única realidad. Pero lo que Valentín no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La vida tiene una forma curiosa de entrelazar destinos, y a veces lo que parece un simple encuentro puede desatar una serie de eventos que transforman la esencia misma de quien somos. Durante el año siguiente, la vida de Valentín comenzó a dar giros inesperados. La venta del terreno familiar se complicó debido a la falta de una firma de un pariente lejano cuyo nombre estaba ilegible en el registro original. Así, se vio obligado a permanecer más tiempo en Ciudad Valles, hospedándose en una posada discreta mientras intentaba resolver el enredo burocrático. Con el tiempo, se sumergió en las historias de los lugareños y una figura recurrente comenzó a aparecer en las narrativas: Carmela Rodríguez. Una mujer que, a pesar de sus problemas de salud, había dedicado su vida a ayudar a los demás, especialmente durante las inundaciones y sequías que azotaban la región. Un día, mientras disfrutaba de una sopa de zacahuil en el mercado, escuchó de una anciana que Carmela lo salvó de niño una vez, cuando se cayó al río. Valentín soltó una risa escéptica. Nunca había estado allí de niño, pero esa afirmación sembró una semilla de duda en su mente. A medida que pasaban los días, conoció a Rebeca,
una enfermera local que le reveló que Carmela estaba enferma, con problemas pulmonares, y que, a pesar de su condición, seguía vendiendo dulces para sobrevivir. Rebeca le pidió donaciones para comprar medicamentos, pero Valentín, con su habitual desdén, rechazó la solicitud, argumentando que no era su responsabilidad. Sin embargo, un día recibió un sobre con una carta y una fotografía antigua que lo dejó en estado de shock. En la imagen, una mujer joven sostenía a un bebé en brazos, sentada a la orilla de un río. Al dar la vuelta a la fotografía, encontró una inscripción: para Valentín, con amor eterno. Tu madre, Carmela. Ese momento fue un punto de inflexión. Valentín, aturdido por la revelación, se dirigió a la casa de doña Carmela, solo para encontrarla vacía. Al investigar, descubrió que había sido internada en el hospital. Al llegar al centro médico, la encontró dormida, luchando por respirar. Rebeca lo miró con tristeza y le confirmó: sí, es ella, nunca dejó de esperarte. Sentado a su lado, Valentín sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Tenía 52 años y había crecido creyendo que su madre lo había abandonado. Criado por una tía en Monterrey, había sido alimentado con una versión de la historia que lo presentaba como un niño rechazado por una madre irresponsable y pobre. Había vivido con resentimiento, decidido a triunfar por sus propios méritos, pero ahora, frente a esa mujer frágil que le había dado vida, cada gesto de ella lo desconcertaba. Mientras permanecía en el hospital, descubrió una pequeña caja de madera que contenía más de 40 cartas que su madre había escrito a lo largo de los años, sin saber dónde enviarlas. Valentincito, hoy soñé contigo. Te vi caminando con un traje bonito, pero estabas triste. Espero que un día recuerdes que tu mamá te quiso con todo el alma. La emoción lo abrumó y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Los meses siguientes se convirtieron en un viaje de redención y reconstrucción. Valentín se dedicó por completo a cuidar de su madre, asegurándose de que recibiera la atención médica que necesitaba. Aunque ella prefería regresar a su humilde hogar, él decidió renovarlo, manteniendo cada detalle que ella amaba. La transformación de su vida se volvió un símbolo de amor y conexión, y a medida que Carmela comenzaba a sanar, también lo hacía Valentín, quien aprendía a enfrentar sus propios fantasmas y a aceptar el dolor que había llevado durante toda su vida. La relación entre madre e hijo floreció gracias en parte a Rebeca, quien se convirtió en un pilar fundamental, una especie de puente entre ellos. A través de su compasión y dedicación, Valentín comenzó a ver a su madre no solo como la mujer que lo había dejado, sino como una sobreviviente que había luchado incansablemente por su bienestar. En la fiesta de San Juan, un año después de su reencuentro, la ciudad se llenó de color y alegría. Carmela, aunque aún frágil, sonreía mientras se sentaba en una silla frente a su casa recién pintada, rodeada de niños a quienes les ofrecía cocadas. Valentín, ahora más simple y en paz consigo mismo, se unió a ella, compartiendo dulces y risas, entendiendo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: su historia de regreso. La vida de Valentín había cambiado radicalmente. En lugar de seguir persiguiendo un éxito vacío, decidió establecerse en Ciudad Valles y abrir una pequeña escuela de oficios en honor a su madre, donde las mujeres mayores pudieran compartir su sabiduría con los jóvenes. Aprendió que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en los gestos de amor que transforman vidas. Así, en aquel jardín lleno de risas y dulzura, Valentín observaba a su madre rodeada de niños, mientras el sol se ponía en el horizonte. Desde la distancia, su corazón estaba en paz, sintiendo que finalmente había encontrado su propósito y su hogar. Mientras el sol se desvanecía en el horizonte,
Valentín sintió que el peso de su nueva vida comenzaba a aplastarlo. Aunque había encontrado un propósito en su trabajo con doña Carmela y la escuela de oficios, la realidad económica de Ciudad Valles era dura. Las donaciones que había prometido nunca llegaban a su cuenta y los costos de mantenimiento de la escuela y la casa de su madre eran cada vez más difíciles de cubrir. A menudo se encontraba con el rostro arrugado de preocupación, incapaz de conciliar el sueño por las noches, atormentado por la posibilidad de no poder sostener lo que había empezado. Un día, mientras organizaba un taller de carpintería en la escuela, Valentín se encontró con Marta, una joven madre de 2 hijos que trabajaba en el mercado vendiendo frutas. Marta era una mujer decidida, pero su vida estaba marcada por la lucha y la escasez. A pesar de sus dificultades, se acercó a Valentín con entusiasmo, mostrando interés en aprender nuevas habilidades que pudieran ayudarla a mejorar su situación. Sin embargo, la falta de recursos se convirtió en un obstáculo inmediato. Valentín, me encantaría inscribirme en el taller, pero no tengo cómo pagar el material, dijo Marta, con una mezcla de esperanza y desánimo. Valentín, recordando su propia lucha, sintió un tirón en su corazón. Quería ayudarla, pero las finanzas eran un tema delicado. Solía haber sido un hombre que pensaba en términos de ganancias y pérdidas, y ahora se encontraba frente a una elección moral que lo desafiaba. ¿Debería priorizar su propia estabilidad financiera o abrirse a una nueva forma de solidaridad? La situación se complicó aún más cuando, días después, un grupo de hombres del pueblo comenzó a presionar para que la escuela se cerrara, argumentando que no era apropiado que una mujer como Carmela, una anciana que había llevado una vida de privaciones, estuviera al frente de una institución. La hostilidad se intensificó y Valentín se vio obligado a defender su proyecto, enfrentando la resistencia de aquellos que no veían valor en la educación de las mujeres. «Esto no es solo sobre Carmela, es sobre el futuro de nuestros hijos», protestó Valentín en una reunión del Consejo Municipal, sintiendo el sudor en su frente mientras la sala se llenaba de murmullos despectivos. «Las mujeres tienen tanto derecho a aprender como los hombres». Sin embargo, la respuesta fue fría. Algunos lo miraron con desdén, mientras otros simplemente se rieron de su sinceridad. La presión social comenzaba a pesarle, y cada vez más se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abrir la escuela. La lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres se sentía como una batalla perdida en un campo de guerra, donde la tradición y el machismo estaban profundamente arraigados. A medida que las semanas pasaban, Valentín comenzó a sentir la carga de su nuevo papel. La realidad de su madre enferma también lo golpeaba en momentos inesperados. Un día, al regresar de una reunión frustrante, la encontró sentada en la sala, con una tos que resonaba por toda la casa. La preocupación lo llenó de impotencia. No podía hacer nada para aliviar su sufrimiento. «No te preocupes, hijo», dijo Carmela con una voz suave, como si intentara consolarlo a él en lugar de lo contrario. «He vivido una vida plena. Lo único que necesito es verte feliz». Pero esas palabras no hacían más que intensificar su angustia. Valentín se sentía atrapado entre su deseo de hacer lo correcto y su propia desesperación. La idea de fracasar, de no ser capaz de mantener la escuela y cuidar de su madre, lo perseguía día y noche. ¿Cómo podía ser un hombre de éxito si no podía proteger a aquellos que amaba? Fue entonces cuando conoció a Teodoro, un empresario local que había hecho su fortuna a través de inversiones en terrenos y negocios. Teodoro era un hombre carismático, pero su enfoque era radicalmente diferente al de Valentín.
Se presentaba como alguien que podría ofrecerle una solución rápida a sus problemas financieros, pero con un precio, un acuerdo que implicaba cerrar la escuela y vender el terreno a cambio de una suma considerable. Mira, Valentín, la realidad es dura. Puedes seguir luchando contra molinos de viento o aceptar un trato que te beneficiará a ti y a tu madre, le dijo Teodoro con una sonrisa cínica. No tienes por qué cargar con un peso tan grande. Valentín se sintió tentado. El dinero podría resolver muchos de sus problemas. Podría cuidar de su madre y vivir sin la constante angustia que lo atormentaba. Pero algo en su interior le decía que ese camino lo llevaría a perder de vista lo que había comenzado a construir. No quería ser el hombre que abandonara a quienes necesitaban su ayuda. A medida que se acercaba el final del trimestre, la presión aumentaba. La escuela necesitaba recursos urgentes y Valentín tuvo que tomar una decisión. ¿Debía seguir defendiendo su sueño a pesar de las adversidades o ceder ante la tentación de la seguridad financiera? La lucha entre su ambición de ser un hombre de éxito y su deseo de hacer el bien lo colocaba en un lugar oscuro. Una noche, después de un día agotador, Valentín se sentó frente a su madre, que estaba más débil que nunca. La mirada amorosa de Carmela lo atravesó y en ese momento comprendió que su verdadero legado no sería el dinero ni el éxito material, sino el amor y la dedicación que pusiera en la vida de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la duda seguía acechando en su mente, y aunque sentía el impulso de seguir adelante, la sombra de la traición y la presión social lo mantenía en un estado de incertidumbre. El camino hacia la redención y el amor familiar estaba lleno de espinas. Valentín se enfrentaba a la realidad de que no solo luchaba contra la adversidad externa, sino también contra sus propios demonios internos. La pregunta persistente sobre su valor y su identidad lo mantenía en vilo. ¿Podría encontrar el equilibrio entre sus deseos personales y la necesidad de hacer el bien? La lucha apenas comenzaba, y el destino de su madre y su sueño de un futuro mejor pendían de un hilo. Valentín se encontraba en una encrucijada que lo llevaba al borde del abismo. La presión económica se había intensificado tras el fracaso de su último taller, donde una tormenta repentina había arruinado el material que habían recolectado con tanto esfuerzo. Las donaciones, que alguna vez parecieron prometedoras, se desvanecían como el sol en el horizonte, dejando un vacío en su corazón y en la caja registradora de la escuela. La angustia se manifestaba en forma de insomnio, un constante malestar que lo mantenía despierto por las noches, con los ojos cansados y la mente llena de dudas. Mientras tanto, la situación de su madre empeoraba. Un día, al regresar de una reunión con algunos padres que se mostraron indiferentes ante su causa, encontró a Carmela en el suelo de la cocina, tambaleándose al intentar levantarse. El miedo recorrió su cuerpo como un rayo. La llevó rápidamente al médico, donde recibió la noticia que nunca quiso escuchar. La salud de su madre se encontraba en un estado crítico, con un diagnóstico que requería tratamientos costosos y una atención constante. Su corazón, ya pesado por la preocupación, se hundió aún más ante la posibilidad de perder a la única persona que le había brindado amor incondicional. En medio de esta tormenta personal, la presión social y los constantes ataques al proyecto educativo se intensificaron. Valentín supo que no podía ignorar las voces que clamaban por el cierre de la escuela. La comunidad, dividida entre quienes apoyaban su causa y quienes se oponían a la idea de que las mujeres pudieran acceder a una educación digna, se tornó un campo de batalla. Un grupo de hombres, liderados por el influyente Don Ramón, comenzó a organizar reuniones en las que se hablaba de la incongruencia de que una mujer anciana como Carmela estuviera al frente de una institución que desafiaba las tradiciones.
Valentín se sintió atrapado entre sus propias convicciones y la necesidad de cuidar de su madre. La angustia lo llevó a una lucha interna, donde las voces de su pasado, llenas de inseguridades y miedos, comenzaban a susurrarle al oído. Recordaba a su padre, un hombre que siempre había priorizado el dinero y la estabilidad material sobre los valores familiares. ¿Se convertiría en lo que había jurado no ser? ¿El sacrificio de su madre valdría la pena si él mismo se traicionaba? Una noche, mientras caminaba por las calles de Ciudad Valles, se encontró con Marta, quien, a pesar de sus propias luchas, había estado recolectando fondos en el mercado para el taller de carpintería. La determinación en sus ojos lo inspiró y al mismo tiempo lo llenó de culpa. Ella le contó sobre las reacciones positivas que había recibido de otras mujeres en la comunidad que deseaban unirse a la escuela, pero que se sentían intimidadas por el entorno hostil. «Valentín, no debemos rendirnos», dijo Marta, su voz firme. «Si todas las mujeres de este pueblo nos unimos, podemos demostrar que la educación es un derecho, no un privilegio». Las palabras de Marta resonaron en su mente. Pero Valentín no podía ignorar la creciente presión de don Ramón y su grupo. La última reunión había terminado en amenazas veladas, y la idea de que su escuela fuera atacada o cerrada se volvía cada vez más real. La lucha por la educación de las mujeres se había convertido en un símbolo de resistencia, pero también en un campo de batalla donde la violencia podía asomar en cualquier momento. Mientras tanto, Teodoro seguía apareciendo en su vida, ofreciendo soluciones tentadoras pero moralmente cuestionables. Un día lo encontró en el mercado, donde se estaba llevando a cabo una reunión entre comerciantes. Teodoro habló abiertamente sobre la posibilidad de comprar el terreno de la escuela a un precio muy por encima de su valor real. La oferta era tentadora, y Valentín sintió el peso de la decisión aplastando su moralidad. Podía sacrificar el futuro de tantas mujeres por su propia estabilidad económica. Esa noche, tras una jornada desgastante, se sentó en la cama de su madre, sintiéndose completamente vacío. Carmela, con su voz suave y reconfortante, intentó consolarlo, pero su propia fragilidad lo abrumaba. La tensión entre la necesidad de proteger a su madre y la lucha por un ideal más grande se convirtió en una batalla interna que lo desgastaba. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos y por primera vez se sintió verdaderamente perdido. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Un grupo de mujeres de la comunidad, algunas de las cuales eran madres de los estudiantes que había enseñado, llegó a su puerta. Con determinación en sus rostros, le presentaron un plan. Organizarían un evento comunitario de recaudación de fondos para la escuela, donde compartirían sus historias y demostrarían el impacto positivo de la educación en sus vidas. La idea de que las mujeres se unieran en una causa común lo llenó de esperanza, pero la sombra de la resistencia que enfrentaban era innegable. Las mujeres explicaron cómo habían encontrado la fuerza entre sí, a pesar de las adversidades. Se dieron cuenta de que su lucha no solo era por ellas, sino por las futuras generaciones. Valentín sintió un destello de inspiración, pero también una punzada de miedo. ¿Sería suficiente? ¿Podrían verdaderamente desafiar a hombres como don Ramón y su grupo? La duda lo consumía, pero algo dentro de él comenzó a despertar. Era el momento de decidir si se dejaría llevar por la corriente o si lucharía por lo que creía. La idea de organizar un evento comunitario se convirtió en un rayo de esperanza, pero también en un riesgo. Las amenazas de don Ramón eran cada vez más directas, y Valentín sabía que al desafiarlo pondría en peligro no solo su sueño, sino también la seguridad de su madre y de quienes se habían atrevido a apoyarlo. Se encontraba en una encrucijada,
donde cada decisión podría tener consecuencias devastadoras. Valentín miró a su madre, quien, aunque débil, aún irradiaba una luz de amor y fortaleza. En ese momento, comprendió que no solo estaba luchando por un ideal, sino por la dignidad de su madre y de todas las mujeres que anhelaban un futuro diferente. La lucha por la escuela se había convertido en la lucha por su propia identidad y por la posibilidad de redención. Con la determinación renovada, Valentín decidió dar un paso al frente. Sabía que el camino sería difícil, lleno de obstáculos y riesgos, pero la oportunidad de hacer una diferencia lo impulsó a seguir adelante. Era hora de enfrentar sus miedos, de desafiar las tradiciones que habían mantenido a su comunidad atada, y de demostrar que la educación era un derecho que no podía ser ignorado. El camino hacia la lucha por la igualdad y la justicia social estaba lleno de espinas, pero Valentín se sentía listo para enfrentarlas. Su viaje apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, había encontrado el coraje para seguir luchando, por su madre, por Marta y por todas las mujeres que merecían una oportunidad para brillar. Mientras Valentín se preparaba para la reunión con las mujeres de la comunidad, un evento inesperado sacudió los cimientos de su vida. Una mañana recibió una llamada del hospital. Su madre había tenido un accidente. La voz del médico, fría y distante, le comunicó que Carmela había sufrido una caída grave y que su condición era crítica. El mundo de Valentín se desmoronó en un instante. La angustia se transformó en pánico, y el miedo se apoderó de él como un monstruo oscuro que lo envolvía. Corrió hacia el hospital, su corazón golpeando fuerte en su pecho. En el camino, cada paso parecía un eco de su impotencia. La posibilidad de perder a su madre, el pilar de su vida, lo llenaba de un dolor insoportable. Al llegar, lo condujeron a la sala de espera, donde se sentó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sus pensamientos giraban en torno a la fragilidad de la vida y la lucha que había estado llevando a cabo en nombre de su madre y de tantas otras mujeres. Cuando finalmente lo dejaron entrar a ver a Carmela, la imagen de ella en la cama, conectada a máquinas, lo golpeó con fuerza. Su madre, siempre tan llena de vida y de amor, ahora estaba vulnerable, luchando por cada aliento. Valentín se sintió desolado. La realidad de su situación lo abrumó y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. En ese momento se dio cuenta de que había estado tan concentrado en la lucha por la escuela que había olvidado lo que realmente importaba: la salud y el bienestar de la mujer que lo había criado y que había sacrificado tanto por él. La visita al hospital se convirtió en una experiencia transformadora para Valentín. Mientras se sentaba junto a la cama de su madre, una oleada de emociones lo invadió: culpa por no haber estado allí lo suficiente, miedo por lo que podría perder y una profunda tristeza que lo consumía. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, algo dentro de él comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que no podía seguir adelante con su lucha sin reconocer la fragilidad de la vida. Su madre había sido su inspiración, y el dolor que sentía por su situación le recordó por qué había comenzado esta lucha en primer lugar. A medida que pasaban las horas, la situación de Carmela se estabilizó, pero el miedo a perderla nunca desapareció. Valentín tomó la decisión de quedarse a su lado, dejando de lado temporalmente la organización del evento comunitario. En su corazón sabía que tenía que estar presente para ella, pero al mismo tiempo la lucha por la escuela no podía ser ignorada. Era un dilema desgarrador. Las mujeres que habían llegado a su puerta con una propuesta de esperanza estaban esperando su liderazgo, y él se sentía más perdido que nunca. Durante esos días en el hospital, la conversación con su madre se convirtió en un refugio.
Carmela, a pesar de su debilidad, le habló con claridad. Le recordó que su lucha no solo era por la educación, sino también por la dignidad y el futuro de las mujeres de su comunidad. Cada palabra de su madre resonaba en su corazón, recordándole que el amor y la determinación podían cambiar el mundo. Era un mensaje que necesitaba escuchar en ese momento de desesperación. La situación de Carmela mejoró lentamente, y Valentín se dio cuenta de que no podía esperar más. La fuerza de su madre se convirtió en un llamado a la acción. Cuando finalmente salió del hospital, una nueva resolución ardía en su interior. Era tiempo de unir a la comunidad y hacer que su voz se escuchara. Sabía que el riesgo era alto, pero la posibilidad de hacer una diferencia era aún mayor. Con su madre en mente, Valentín se reunió con las mujeres que habían propuesto el evento. Les habló de su experiencia en el hospital y de cómo había comprendido que la lucha no solo era por la educación, sino por la vida misma. Les pidió que se unieran en un esfuerzo aún más grande, no solo para recaudar fondos, sino para crear un movimiento que desafiara las normas de su comunidad. La emoción en sus rostros fue electrizante y la determinación comenzó a florecer en el aire. Sin embargo, el eco de las amenazas de don Ramón todavía resonaba en su mente. Sabía que con cada paso que daban, se estaban exponiendo a un peligro real. Pero la idea de que su madre y todas las mujeres que habían luchado por su educación pudieran ser parte de algo más grande lo llenaba de esperanza. La unión de sus voces podría ser la chispa que encendiera el cambio. A medida que se acercaba la fecha del evento, Valentín se sintió cada vez más inspirado. La comunidad comenzó a unirse y las historias de mujeres que habían superado dificultades comenzaron a fluir. Las mujeres compartían sus experiencias de vida, de lucha y superación, y el mensaje se volvía cada vez más poderoso. La resistencia se transformaba en una celebración de la vida y de la fuerza colectiva. El día del evento llegó, y la plaza del pueblo se llenó de mujeres y hombres dispuestos a apoyar la causa. Valentín, de pie frente a la multitud, sintió una mezcla de nervios y emoción. Era su momento de actuar, de hablar no solo por su madre, sino por todas las mujeres que habían sido silenciadas. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo su corazón se llenaba de un nuevo propósito. La lucha por la escuela había tomado un giro inesperado, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia. El evento fue un éxito rotundo, no solo en términos de recaudación de fondos, sino en la conexión que se forjó entre las personas. La comunidad comenzó a unirse en torno a un objetivo común, y la voz de las mujeres se volvió más fuerte. Sin embargo, el eco de la oposición siempre estuvo presente. Don Ramón y su grupo no se quedarían de brazos cruzados. La batalla por la educación y la dignidad apenas comenzaba, y Valentín lo sabía bien. La experiencia en el hospital, el dolor de la pérdida y la lucha por un futuro mejor se habían entrelazado en su corazón. Era el momento de enfrentar los desafíos que se avecinaban, de luchar no solo por su madre, sino por todas las mujeres que esperaban un cambio. La vida de Valentín había cambiado para siempre, y con el apoyo de su comunidad se sentía listo para enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. La lucha había evolucionado, y él estaba preparado para ser la voz de un movimiento que no podía ser ignorado. La plaza del pueblo estaba repleta de gente, el bullicio resonaba en el aire, pero Valentín solo podía concentrarse en el latido acelerado de su corazón. El evento había superado todas sus expectativas, y la energía colectiva era palpable. Sin embargo, en su interior, la sombra de don Ramón lo acechaba, un recordatorio constante del peligro que representaba para su causa.
La satisfacción de haber unido a la comunidad se veía opacada por el temor de que, en cualquier momento, la oposición podría desatarse. Mientras se dirigía al centro de la plaza, sintió una mano en su hombro. Era Ana, una de las mujeres más activas en la organización del evento. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de preocupación. Valentín, don Ramón ha estado hablando con algunos hombres del pueblo. Dicen que planean interrumpir el evento y que no permitirán que se siga hablando de educación para mujeres. El estómago de Valentín se retorció. Sabía que la amenaza era real, pero no podía permitir que el miedo lo paralizara. Había aprendido de su madre que la verdadera fuerza reside en la unidad y el coraje. No podemos dejar que nos detengan. Este es un momento crucial. Si retrocedemos ahora, perderemos todo lo que hemos logrado, respondió, tratando de infundir confianza en Ana y en sí mismo. A medida que la multitud se reunía, Valentín sintió la presión del momento. Era su oportunidad para hablar, para conectar con la gente y reafirmar su compromiso con la causa. Pero en el fondo, sabía que don Ramón y su grupo no se quedarían cruzados de brazos. Un grito en la distancia lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de hombres se acercaba, sus rostros serios y decididos. Eran seguidores de don Ramón y su presencia era inconfundible. El murmullo en la plaza se volvía más intenso a medida que los hombres avanzaban. Valentín sintió cómo su pulseo se aceleraba. Era el momento de enfrentar su miedo, de demostrar que la lucha por la dignidad y la educación no podía ser silenciada. Mujeres, hombres. «¡Escúchenme!», gritó, su voz resonando en el aire. La multitud se volvió hacia él, pero su mirada se centró en el grupo de oposición que se acercaba. «Hoy estamos aquí para celebrar nuestra fortaleza, nuestra determinación. No dejaremos que el miedo nos divida. La educación es un derecho, no un privilegio. Y no permitiremos que unos pocos decidan sobre el futuro de nuestras hijas», continuó Valentín, su voz vibrando con la pasión que había cultivado en el hospital al lado de su madre. Don Ramón, al frente del grupo, levantó la mano para callar a Valentín. «¿Crees que puedes desafiar a la tradición? La educación de las mujeres solo traerá problemas a esta comunidad. Regresen a sus hogares y dejen de estar en contra de lo que es correcto». Su voz era firme, pero Valentín se dio cuenta de que el miedo que había sentido no era solo suyo, sino también de aquellos que podían estar dudando. Fue en ese instante que recordó las lecciones de su madre, el poder de la unidad y la importancia de la voz colectiva. «Don Ramón», respondió Valentín con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, «la verdadera tradición es la que nos permite evolucionar, crecer y ser mejores. Si seguimos aferrándonos al pasado, condenamos a nuestras mujeres a vivir en la oscuridad». Las palabras resonaron en la plaza. Las mujeres comenzaron a murmurar entre sí y Valentín sintió que la marea empezaba a cambiar. El miedo que había sentido al enfrentarse a don Ramón comenzaba a disiparse, reemplazado por un ardiente deseo de luchar por su causa. Hoy no solo luchamos por la educación, luchamos por la libertad de elegir, por el derecho de cada mujer a soñar y alcanzar esas metas. No permitiremos que nadie nos quite eso. El ambiente se volvió electrizante. La multitud comenzó a aplaudir, y algunas mujeres levantaron sus voces en apoyo. Don Ramón frunció el ceño, sintiendo el cambio en el aire. Valentín sabía que el momento era crítico. Si quieren detenernos, tendrán que enfrentarse a cada uno de nosotros juntos, porque hoy, aquí, somos más fuertes que nunca, proclamó, y el eco de su voz fue respondido por gritos de apoyo. Pero don Ramón no se rendiría tan fácilmente. Con un gesto de su mano, ordenó a su grupo que se acercara más. «No permitiré que esto continúe», declaró, su voz llena de rabia.
Si tienen que ser reprimidos, lo serán. Nadie se interpone en el camino de la tradición. Valentín sintió que el aire se volvía denso. Sabía que la confrontación era inevitable, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Recordó a su madre en el hospital, luchando por su vida y cómo su valentía había inspirado a tantos. «Nosotros no somos sus enemigos», gritó. «Somos la voz de la esperanza. Y no tenemos miedo». En ese momento, un grupo de mujeres se adelantó colocándose al lado de Valentín. Era un acto de solidaridad que resonó en el corazón de todos. «Estamos aquí por nuestras hijas», dijo una de ellas con lágrimas en los ojos. «Estamos aquí por un futuro que merecemos». La tensión alcanzó su punto máximo. Don Ramón, al ver que su estrategia de intimidación se desmoronaba, se lanzó hacia Valentín. «¡Te arrepentirás de esto!», gritó, pero Valentín, impulsado por la fuerza de su comunidad, se mantuvo firme. «No nos detendrás, don Ramón, este es nuestro momento». La multitud estalló en un grito ensordecedor. La energía era palpable y el enfrentamiento se convirtió en un símbolo de resistencia. Valentín sintió que todo lo que había aprendido, cada lección de su madre, cada momento de incertidumbre, lo había llevado hasta aquí. La lucha no era solo suya, era de todos. En un instante de claridad, Valentín comprendió que el verdadero poder residía en la comunidad unida. Con cada grito de apoyo, cada paso que daba hacia adelante, sentía cómo la fuerza de las mujeres y hombres a su lado lo impulsaba. Era un nuevo amanecer, una nueva esperanza. Finalmente, la presión que había sentido se transformó en determinación. Hoy, nosotros elegimos ser escuchados. Hoy, empezamos a construir un futuro donde todas las voces cuentan, proclamó, y el eco de sus palabras reverberó en la plaza. El conflicto llegó a su clímax, y la decisión de Valentín de enfrentar a don Ramón, no con miedo, sino con valentía y unidad, cambió el rumbo de la comunidad. En ese momento, la lucha por la educación y la dignidad había encontrado su voz. La plaza, una vez llena de tensión y miedo, se transformó en un símbolo de esperanza. La victoria no era solo de Valentín, sino de cada mujer que había levantado su voz. La emoción en el aire era palpable, y la comunidad, ahora más unida que nunca, comenzó a comprender que su lucha apenas comenzaba. La resistencia no solo había desafiado a don Ramón, sino que había encendido una chispa que no podría ser apagada. Valentín se dio cuenta de que cada paso hacia adelante, cada acto de valentía, había sido un paso hacia la transformación. Las lágrimas que había contenido se liberaron, y en ese momento de triunfo, comprendió que la lucha por la educación y la dignidad era una lucha que valía la pena. Con el apoyo de su comunidad, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el camino. La vida de Valentín había cambiado para siempre, y con ella, el futuro de su comunidad. La plaza del pueblo, que antes vibraba con la energía de la comunidad unida, se encontraba ahora en un susurro de inquietud. Valentín observaba a su alrededor, sintiendo el peso de la victoria, pero también la responsabilidad que conllevaba. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente. Hoy nosotros elegimos ser escuchados. Sin embargo, la figura de don Ramón aún se cernía en su mente, como un eco persistente de lo que podría volver a surgir. El grupo de hombres que había amenazado con interrumpir el evento se dispersó, avergonzado por el apoyo que Valentín había recibido. Pero el triunfo era solo el inicio de un largo camino. La comunidad había despertado, pero aún quedaba mucho por hacer. La amenaza de don Ramón no se desvanecería tan fácilmente. Él había sembrado el miedo durante años, y la lucha por la educación de las mujeres apenas comenzaba. Valentín sintió que su corazón se aceleraba al ver a Ana, quien se acercó con una mezcla de alegría y preocupación.
Lo lograste, Valentín, pero ¿qué haremos ahora? Don Ramón no se quedará quieto. Necesitamos un plan. La realidad de la situación se hizo presente. La victoria había sido emotiva, pero también había abierto la puerta a nuevas tensiones. Mientras la plaza comenzaba a vaciarse, Valentín se reunió con Ana y otros líderes comunitarios. Juntos discutieron cómo mantener el impulso. No podemos permitir que el miedo nos paralice, dijo Valentín, sintiendo el peso de cada palabra. Debemos seguir educando y creando conciencia sobre la importancia de la educación. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones y organización. La comunidad se unió para planear talleres sobre educación y derechos, y Valentín se convirtió en el portavoz de una nueva era. La gente comenzó a hablar abiertamente sobre sus sueños y aspiraciones, y las mujeres empezaron a tomar un papel más activo en la sociedad. Sin embargo, la sombra de don Ramón se hizo más oscura. Un día, mientras Valentín se encontraba en la plaza, escuchó murmullos que hablaban de una reunión secreta que don Ramón había convocado. La inquietud creció en su interior. Si se reúnen es porque están planeando algo, le dijo Ana, su voz grave. Debemos actuar rápidamente. Valentín decidió que era hora de confrontar a don Ramón de una manera diferente. No podemos dejar que el miedo nos controle. Necesitamos mostrarles que la comunidad está unida, dijo a su grupo. Así, organizaron una manifestación pacífica, un llamado a la unidad y a la educación. El día de la manifestación, la plaza estaba repleta nuevamente. Las mujeres levantaron pancartas que decían «Educación para todas» y «Nuestras hijas merecen un futuro». El espíritu de lucha era innegable. Pero en el fondo, Valentín sabía que don Ramón no se quedaría de brazos cruzados. Cuando la multitud comenzó a cantar, Valentín sintió una mezcla de emoción y miedo. En ese momento, vio a don Ramón acercándose, acompañado de un grupo de hombres. El corazón le latía con fuerza, pero no podía dejar que el temor lo dominara. «Hoy, aquí, estamos luchando por nuestros derechos», gritó su voz resonando entre la multitud. «No dejaremos que el miedo nos detenga». Don Ramón alzó la mano para llamar la atención. «Esto es un deshonor para nuestra tradición», gritó. Pero la multitud no se dejó intimidar. «La tradición debe evolucionar», respondió Valentín. «No podemos aferrarnos a viejas costumbres que nos oprimen». A medida que la tensión aumentaba, un joven del grupo de Valentín se adelantó y con una voz valiente dijo: «Mi madre siempre me dijo que el conocimiento es poder. No permitiremos que nos quiten ese poder». Las palabras resonaron entre la multitud y la ovación fue ensordecedora. De repente, un grupo de mujeres de la comunidad comenzó a hablar, compartiendo sus historias de lucha y superación. Cada testimonio era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Valentín sintió que la comunidad se estaba transformando en una fuerza imparable. Sin embargo, el enfrentamiento con don Ramón no terminó ahí. En una última y desesperada acción, él lanzó un desafío a Valentín. «Si realmente crees en tu causa, ven a debatir conmigo en la plaza, que la comunidad decida». La propuesta dejó a Valentín atónito. Era una trampa, pero al mismo tiempo una oportunidad. La decisión no fue fácil, pero Valentín sabía que no podía retroceder. «Acepto», respondió, sintiendo que la comunidad lo apoyaba con cada fibra de su ser. El debate se programó para dentro de una semana, y la tensión era palpable. Durante esos días, Valentín reflexionó sobre su viaje, recordó a su madre y todo lo que había sacrificado por él, y cómo su lucha por la educación había sido un legado que debía honrar. «No estoy solo en esto», pensó, «cada mujer y hombre de esta comunidad está conmigo». El día del debate llegó. La plaza estaba repleta y la atmósfera era electrizante. Don Ramón llegó con una actitud desafiante.
Pero Valentín sabía que contaba con la fuerza de la comunidad. La discusión comenzó y cada argumento de don Ramón fue respondido con historias de vida, con evidencias de cambio y con la firme determinación de aquellos que habían decidido levantarse. Valentín se sintió más fuerte que nunca. La comunidad lo respaldaba y su voz resonaba con la fuerza de sus antepasados. Finalmente, cuando el debate llegó a su clímax, Valentín se dirigió a don Ramón. No estamos aquí para destruir la tradición, sino para construir un futuro donde cada voz sea escuchada. La educación no es un privilegio, es un derecho. La plaza estalló en aplausos. La comunidad había tomado una decisión. El cambio era necesario y estaba en marcha. Don Ramón, al ver que había perdido el apoyo de su propio grupo, se retiró con la cabeza baja, derrotado. Las semanas siguientes fueron de transformación. La comunidad se unió para crear un centro de educación que no solo enseñara a las mujeres, sino que también promoviera la igualdad y la justicia. Valentín se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. Sin embargo, en medio de este nuevo amanecer, un evento inesperado cambió todo. Una noche, mientras Valentín regresaba a casa, recibió una llamada que lo dejó helado. Su madre, Carmela, había sido hospitalizada debido a una grave complicación de salud. La noticia lo golpeó con fuerza y sintió que el mundo se le venía abajo. Había luchado tanto por la comunidad, por la educación, pero ahora debía enfrentarse a la realidad de su propia familia. Al llegar al hospital, encontró a Carmela rodeada de médicos. La fragilidad de su madre lo conmovió profundamente, y en ese momento comprendió que la lucha por la educación y la lucha por su familia eran una misma. Se sentó a su lado, tomando su mano con ternura. «Estoy aquí, mamá», susurró, sintiendo que el amor que habían compartido a lo largo de sus vidas era más fuerte que cualquier adversidad. Carmela abrió los ojos y sonrió débilmente. «Te he estado esperando», dijo, con la voz entrecortada. «Siempre supe que llegarías». Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentín y en ese instante supo que la lucha no solo era por la educación de las mujeres, sino también por el amor, el perdón y la familia. La transformación que había experimentado en la plaza se reflejaba ahora en su corazón. La vida de Valentín y la de su madre estaban conectadas en una red de amor y sacrificio. Mientras se aferraba a la mano de Carmela, entendió que cada paso hacia adelante que había tomado en la comunidad también lo había llevado a reencontrarse con su pasado. Así, la historia de Valentín se cerró en un ciclo de lucha, amor y redención. La comunidad había encontrado su voz y Valentín había encontrado su familia. Aunque los desafíos continuarían, la fuerza de su lucha jamás sería olvidada. La educación, el amor y la unidad eran ahora el legado que dejaría para las futuras generaciones. Si gustaste de esta historia, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo narrativas como esta. Ahora, haz clic en el video o la playlist que ves en pantalla. Te van a encantar. Nos vemos ahí.